Leah Montgomery siempre había creído que la sangre es más espesa que el agua, que el vínculo que compartía con su gemela, idéntica, Maya, era inquebrantable. Desde el día en que nacieron, dos mitades de una misma alma, Leah y Maya habían superado juntos los primeros amores, los desamores universitarios y la vertiginosa prisa de la edad adulta. Leah se casó con Daniel Bennett en una terraza soleada, su cuñado de antaño, mientras Maya bailaba en la recepción, jurando apoyar la felicidad de su hermana por encima de todo. Pero a veces, las promesas más sagradas esconden las traiciones más profundas. Era una húmeda tarde de junio cuando Leah sintió por primera vez el temblor bajo su mundo perfecto. Al regresar a casa, después de un largo día como enfermera pediátrica, encontró a Maya en el jardín, con la mirada baja, tarareando una versión fragmentada de la canción de cuna de su infancia. Normalmente, esa melodía era una señal de alegría, la serenata improvisada de Maya. Esa noche sonaba como una confesión. El pulso de Leah se aceleró. «Maya, ¿qué pasa?» Maya levantó la cara. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos verde esmeralda. Abrió la boca y la cerró como si se hubiera abierto una fuga. Finalmente, con una voz apenas superior a un susurro, dijo, «Soy Daniel». Leah se quedó paralizada. Daniel, el hombre en quien había confiado su corazón, quien le había presentado a Maya, a su ahora esposo, como mi mejor amigo. Daniel, cuya risa una vez iluminó los ojos de Maya. ¿Qué podría decir de él? Cuando Maya levantó la vista, su mirada esmeralda brilló con culpa y anhelo. «Estoy enamorada de él». Leah se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado. El mundo se desdibujó. El aroma a jazmín, el bocinazo lejano del tráfico, el suave susurro de los olivos. «¿Tú? ¿Qué?» Se le quebró la voz. Maya debía de estar bromeando, pero el temblor en los hombros de su gemela, el dolor intenso en sus ojos, revelaban una verdad más oscura. En ese momento electrizante, Leah sintió que todo cambiaba. Los cimientos de su matrimonio, el pacto tácito entre hermanas, incluso su propia identidad. Hizo una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, protegería su corazón y a su familia de esta traición ilícita. A partir de esa noche, la casa de los Montgomery se convirtió en un campo de batalla de secretos. Pasos nocturnos en los pasillos del piso de arriba, llamadas telefónicas silenciosas en el jardín, miradas furtivas durante las cenas a la luz de las velas. Las sospechas de Leah se convirtieron en obsesión. Perfumes que no combinaban. Un botón suelto de la blusa de Maya. La leve marca de lápiz labial en el cuello de Daniel. Sin embargo, cada vez que Leah confrontaba a Maya, las lágrimas y las disculpas susurradas de su gemela encendían una chispa de compasión. Maya era familia, su otra mitad. Pero la familia no debía traicionar. Y Daniel era el esposo de Leah. ¿Cómo podía el afecto por una convertirse en una aventura con la otra? Con el paso de las semanas, la situación se intensificaba. Leah atrapó a Daniel y Maya en un abrazo furtivo bajo el viejo magnolio, cuyos pétalos flotaban como evidencia irrefutable. Maya suplicó perdón. Daniel juró que terminaría con la relación. Pero la seducción, la pasión prohibida, los atrajo de vuelta como dos corrientes de deseo. El corazón de Leah se debatía entre la venganza y la compasión, entre el amor y la rabia. Organizaba reuniones familiares para sorprenderlos en el acto. Se lo contó a su mejor amiga, Olivia, solo para descubrir que incluso Emma, su suegra, sospechaba algo raro. Al final, Leah se enfrentó a una decisión imposible: exponerlos a ambos en un espectáculo público, destrozando su matrimonio y la vida de su hermana, o tragarse su dolor, mantener unida a su familia y enterrar la verdad bajo una fachada de normalidad. Pero algunas verdades se niegan a permanecer ocultas. En el eco de la confesión de Maya, Leah escuchó una pregunta más oscura. ¿Es la sangre más espesa que la traición? ¿O el amor la ahoga por completo? Esta noche,
Mientras Leah se encuentra al borde de este abismo, entre la lealtad y la destrucción, se da cuenta de que no hay lugar seguro donde esconderse, y en el silencio que precede al amanecer, se prepara para luchar por todo lo que ama, incluso si eso significa destrozarse el corazón. Mucho antes de que el amor y la traición entraran en sus vidas, Leah y Maya Montgomery eran inseparables, un ejemplo de gracia reflejada. Nacidas con minutos de diferencia en una brumosa mañana de otoño, emergieron al mundo envueltas de forma idéntica, hasta el rizo de su cabello oscuro y el curioso brillo en sus ojos color chocolate. Sus primeros recuerdos eran rituales compartidos, cuentos para dormir susurrados al unísono, apretones de manos secretos ensayados bajo las sábanas de la litera y brillantes alas de hada hechas con el encaje de la abuela. A los 5 años, descubrieron el viejo roble en su patio trasero, un centinela nudoso cuyas anchas ramas se convirtieron en su castillo, nave espacial y pista de baile. Allí, se comprometieron a afrontarlo todo juntos, raspaduras en las rodillas, amistades perdidas y la promesa de que, pasara lo que pasara, su vínculo perduraría en el tiempo. Sus padres alimentaron esa unidad. Las mañanas de fin de semana celebraban festines de panqueques, y cada gemelo volteaba su propio panqueque. Leah siempre era un círculo perfecto, Maya un corazón caprichoso. En las tardes de verano, aprendieron a montar en bicicleta juntos, tomados de la mano hasta que la confianza se disparó. Su risa resonó por el vecindario, una banda sonora compartida de alegría inocente. Hermano de la escuela. Las gemelas adquirieron nuevas dimensiones, pero siguieron siendo el ancla la una de la otra. Cuando Leah tenía dificultades con el álgebra, Maya le explicaba los misterios de las ecuaciones con rimas creativas. Cuando Maya se inquietaba con los exámenes de ortografía, Leah la interrogaba con delicadeza hasta que cada palabra se le quedaba grabada. Los profesores se maravillaban de su sincronicidad. Estilos de escritura compartidos, velocidades de lectura iguales y la asombrosa habilidad para terminar las frases de la otra. En la adolescencia surgieron diferencias sutiles. Leah se inclinó por el cuidado de otras, organizaba grupos de estudio, hacía voluntariado en el refugio de animales local y absorbía el calor de su madre mientras practicaba enfermería. El espíritu de Maya latía con una creatividad rebelde. Garabateaba poesía en los márgenes de las clases, coreografiaba rutinas de baile en el espejo de su dormitorio y dibujaba diseños de moda en cada hoja de papel. Sin embargo, estos contrastes solo profundizaron su devoción. Celebraban las pasiones de la otra. Leah aplaudió el primer desfile de moda de Maya para los amigos del barrio. Maya acunaba a los cachorros Beagle que Leah ayudó a rescatar. Compartieron secretos bajo el susurrante dosel del roble, sueños de futuras carreras, confesiones de miedos infantiles y planes susurrados de viajar juntas por el mundo. Cuando Leah anunció su compromiso con Daniel Bennett, su novio del instituto, ahora amigo de la universidad, Maya fue la primera en abrazarla, con lágrimas de alegría mezcladas con risas. Juntas, planearon una boda en una terraza soleada. Una doble temática: flores para Leah, flores silvestres para Maya, y votos susurrados bajo un dosel de rosas y hiedra. El papel de Maya como dama de honor era a la vez honor y desamor. Se deleitaba con la felicidad de su hermana, cosiendo encaje en el vestido de Leah con meticuloso cuidado, mientras ocultaba un dolor incipiente en lo profundo de su pecho, un anhelo melancólico que consideraba fugaz. Los años universitarios las separaban geográficamente, pero no emocionalmente. Las videollamadas nocturnas se convirtieron en un salvavidas. Los paquetes de galletas caseras y los bocetos de moda les recordaban su hogar. Leah escribía cartas diarias sobre sus rotaciones de enfermería. Maya enviaba fanzines escritos por ella misma que narraban sus aventuras en la escuela de arte. Planificaban sus reuniones al detalle, cada llegada una oportunidad para reencontrarse bajo la sombra del viejo roble o en su habitación de la infancia, llena de recuerdos compartidos.
En aquellos años dorados, ninguna tormenta parecía demasiado feroz, pero bajo la superficie de sus selfies sonrientes y calendarios sincronizados, una tensión silenciosa se agitaba, un anhelo en el corazón de Maya que no entendía ni se atrevía a expresar, porque aunque adoraba la felicidad de Leah, sentía una sombra que se cernía entre ellas, una pregunta tácita sobre qué sucedería si el mundo de una eclipsaba al de las otras. Sin embargo, en este capítulo de sus vidas, esas dudas pertenecían a los cuentos de hadas, no al ritmo constante de la hermandad. Con la graduación acercándose y las responsabilidades del mundo real las llamaban, Leah y Maya se hicieron una última promesa bajo las hojas otoñales del roble. Siempre seremos el hogar la una de la otra, sin saber que, en las próximas temporadas, el hogar podría convertirse en el lugar donde se arraigara su mayor traición. Daniel Bennett era el tipo de hombre que parecía pertenecer a los sueños de infancia de Leah. Alto, de mirada bondadosa y firme como el roble bajo el cual las gemelas se juraron por primera vez hermandad eterna. Había crecido a 2 cuadras de distancia, hijo único de un dentista local, y como vecinos habían intercambiado batallas de cromos, alianzas en la feria de ciencias y finalmente primeros amores. Cuando Leah y Daniel se reencontraron en su reunión de exalumnos de 10 años, se sintió como un suave empujón del destino, chispas reavivadas, risas redescubiertas y el tan ansiado reconocimiento de su alma gemela. A los 27 años, Leah lucía el anillo de graduación de Daniel en una fina cadena. A los 29, se presentaron ante familiares y amigos bajo un cenador cubierto de rosas, jurando su vida el uno por el otro. La calidez y la lealtad inquebrantable de Daniel lo hicieron muy querido por los padres de Leah y por Maya, quien bromeaba diciendo que Daniel era el escudo de toda la vida de su hermana. Por su parte, Daniel adoraba a ambos gemelos por igual. Se maravillaba de la compasión de Leah y honraba la creatividad de Maya, vislumbrando en su vínculo un testimonio excepcional de amor y lealtad. Después de casarse, Leah y Daniel se instalaron en una acogedora casa adosada, junto a la casa familiar de los Montgomery. Las cenas dominicales se convirtieron en una tradición para los tres. El pollo asado de Leah, las conmovedoras historias de Daniel y las caprichosas creaciones de postres de Maya. En los cumpleaños, los tres intercambiaban regalos conmovedores. Leah prefería detalles prácticos, Maya creaba recuerdos sentimentales artesanales, y Daniel encontraba el equilibrio, demostrando su profunda comprensión de los corazones de ambos. Fue durante estas reuniones que surgieron las primeras tensiones sutiles. Maya notó cómo la mirada de Daniel se posaba en ella cuando creía que nadie la observaba, o el suave roce de su mano al pasarle la salsera. Descartó sus inquietudes. Daniel era el esposo de Leah, y la felicidad de su hermana era primordial. Sin embargo, se había plantado una semilla, una que brotaba en momentos de tranquilidad. Una mirada fija al otro lado de la mesa, un consuelo inesperado en un momento difícil, una risa compartida que parecía excluir a Leah. Mientras tanto, Leah se sumergía en su carrera de enfermería, a menudo haciendo rondas nocturnas en el hospital infantil. Daniel la apoyaba incansablemente, llevándole café a casa, enviándole mensajes de texto para confirmar su progreso y llevándola a sus turnos cuando su coche estaba en el taller. Maya, que regresaba de residencias artísticas en el extranjero, sintió una punzada de envidia al observar su impecable trabajo en equipo. Se recordó a sí misma que el amor entre esposos era sagrado y que su lugar estaba al lado de Leah, no en los brazos de Daniel. Sin embargo, el destino, con su maliciosa corriente, tenía otros planes. En el brunch del 31º cumpleaños de Leah, mientras Daniel la felicitaba por su reciente ascenso y Sarah, su mejor amiga, ofrecía un brindis, Maya sintió una repentina oleada de algo más que cariño fraternal, una intensa añoranza que nunca había conocido. Se excusó para mirar su teléfono.
solo para oír la voz de Daniel a sus espaldas. «Oye, ¿estás bien?» Se giró, sobresaltada por su ceño fruncido, tan evocador de todo lo que amaba de él. En ese instante, su autocontrol flaqueó. Sonrió torpemente, parpadeando para contener la inesperada calidez en su pecho. «Solo... cansada», mintió en voz baja. Él le ofreció el brazo mientras volvían a la mesa. Maya murmuró su agradecimiento, pero en su mente resonó una nueva y peligrosa pregunta. ¿Podría Daniel alguna vez verla como algo más que la fiel compañera de Leah? La primera chispa real de lo ilícito se encendió una tarde lluviosa cuando Maya aceptó acompañar a Daniel en una sesión de planificación benéfica en la sala de conferencias de su empresa. Leah había sido llamada por una emergencia en el hospital. Maya se ofreció a sustituirla, considerándolo un gesto inofensivo. Trabajaron hasta tarde, el brillo de las pantallas de los portátiles reflejándose en las ventanas salpicadas por la lluvia. Mientras Daniel explicaba la logística, Maya se inclinó hacia adelante, atraída por su sincero entusiasmo. Cuando él extendió la mano para señalar una hoja de cálculo, sus manos se rozaron. Ambos se quedaron paralizados, con la respiración entrecortada. Daniel se retiró rápidamente, con las mejillas sonrojadas. «Lo siento», murmuró. «No, quise asustarte». El corazón de Maya latía con fuerza. «No pasa nada». Volvieron al trabajo, pero el aire había cambiado. Mientras bajaban en ascensor, Daniel le ofreció su paraguas para el camino a casa. Afuera llovía a cántaros cuando Maya lo aceptó, rozándose los hombros bajo el toldo abierto. «Gracias», dijo con voz ronca. Él la miró fijamente y la sostuvo un instante demasiado largo. «Maya, eres una buena amiga». Ella exhaló suavemente. La calidez de sus palabras despertó en ella una emoción inesperada. «Tú también eres una buena amiga». Durante las semanas siguientes, estas oportunidades se multiplicaron. Compartir cafés, mensajes de texto para mantener a Leah al tanto y palabras de aliento robadas cuando se acercaban las fechas límite. Cada interacción profundizaba el anhelo de Maya y la preocupación de Daniel, difuminando los límites de la amistad. Una tarde, Maya encontró a Daniel esperando afuera de su estudio de arte mientras ella recogía lienzos. Preocupado, le explicó que había oído hablar de un derrame tóxico en su espacio de trabajo y quería asegurarse de que estuviera bien. Su genuina preocupación la conmovió profundamente. «No tenías que hacer eso», susurró Maya con los ojos brillantes. «Claro que sí», respondió con voz suave. «Me importas». Maya contuvo la respiración. En ese momento, sintió que su significado iba más allá de la empatía, un deseo tácito que reflejaba el suyo. Apartó la mirada, turbada por el calor que le inundaba las mejillas. Los límites que habían mantenido con tanto cuidado comenzaron a ceder bajo el peso de un anhelo tácito. Cada momento juntos se sentía eléctrico y prohibido, una danza en el filo de la navaja que prometía tanto felicidad como devastación. Mientras tanto, la sospecha de Leah bullía en el fondo. Notó que Maya llegaba tarde a casa, el tenue aroma de la colonia de Daniel en su chaqueta, y el silencio que se hizo cuando el nombre de Daniel apareció en la pantalla de su teléfono. Pero Leah desechó sus miedos. Maya jamás la traicionaría, y Daniel jamás traicionaría sus votos. Sin embargo, mientras la lluvia caía, Maya y Daniel se vieron atrapados en una tormenta de emociones que ninguno de los dos podía controlar por completo. El accidente ocurrió en una noche destinada a celebrar. La primera exposición individual de Maya en una galería había sido aclamada localmente. Lienzos vibrantes, llenos de color y emoción. Daniel y Leah habían asistido juntos. Leah irradiaba orgullo mientras Maya presentaba sus obras. Daniel ofreció un emotivo brindis. Por Maya Montgomery, cuyo arte nos recuerda la belleza en la fragilidad. Los aplausos atronaron, bajo el cálido resplandor de las luces de la galería y las sonrisas de felicitación. Maya se sintió en la cima del mundo. Leah la abrazó y susurró. «Sabía que brillarías».
Daniel sonrió, rodeando los hombros de Leah con un brazo antes de volverse, para felicitar a Maya de nuevo. Más tarde, al dispersarse la multitud, Daniel encontró a Maya sola junto a su cuadro favorito, una imponente escena forestal. La abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró. Ella cerró los ojos, saboreando el momento. «Gracias». Cuando él dudó, ella lo miró a los ojos, ventanas a su corazón atormentado. Su mirada se detuvo, cargada de algo que trascendía el orgullo. Temerosa pero atraída, Maya se inclinó. Sus labios se rozaron en un beso tentativo. Reacción inmediata. Un deseo intenso y feroz colisionó en su interior. La mano de Daniel tembló contra su espalda al romper el beso. «¡Oh, Dios! Maya, lo siento mucho». Maya retrocedió un paso, con el corazón latiéndole con fuerza. «No», le puso un dedo en los labios. «No te disculpes». Sus ojos se llenaron de confusión. «Esto está mal. Leah, mi esposa». Lo agarró del brazo. «Lo sé, pero no puedo fingir que esos sentimientos no son reales». La miró, dividido entre el deber y el anhelo. «Me preocupo por ti, más de lo que debería». Maya contuvo la respiración. «Y tú me preocupo por ti». En ese silencio cargado, cruzaron una línea que ninguno podía deshacer. Meses de miradas furtivas, caricias suaves y cariño mutuo culminaron en un único y tenso momento de ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, la culpa y el miedo ensombrecieron el rostro de Maya al regresar a casa. Leah la recibió en la cocina, con una taza de café en la mano. «¿Todo bien?», Leah preguntó, observando el rostro pálido de su hermana. Maya forzó una sonrisa. «Solo cansada». Leah frunció el ceño, pero lo dejó pasar. Maya acunó su café con leche, el calor abrazándole la palma, como un recordatorio de lo que había hecho. Cada sorbo sabía a traición. Durante los días siguientes, Maya y Daniel intentaron recuperar la normalidad. Interacciones cuidadosamente seleccionadas en las cenas familiares y distanciamiento cortés en los mensajes de texto. Pero el trasfondo de su amor prohibido hacía que cada momento fuera electrizante. Las sospechas de Leah se intensificaron. El teléfono de Maya, las disculpas distraídas de Daniel y la tensión persistente durante las comidas. Una noche, Leah llegó temprano a casa después de un turno y encontró la puerta entreabierta. Dentro, oyó voces apagadas en el estudio, las de Daniel y Maya. El miedo le oprimió el pecho. Se acercó sigilosamente, con el corazón latiéndole con fuerza, y miró por la esquina. Maya estaba sentada en el regazo de Daniel, con los brazos alrededor de su cuello, sus rostros a centímetros de distancia. La visión le partió las entrañas a Leah. Se retiró en silencio, con lágrimas en los ojos al cerrar la puerta. En el espejo de su dormitorio, Leah vio reflejada la traición, una hermana a la que adoraba y un esposo en quien confiaba, entrelazados en una mentira. El mundo que conocía se fracturó en ese instante, dejando aristas de dolor y furia. El mundo de Leah, después de esa noche, se sintió destrozado. Cada rincón familiar de su casa, el estudio de su esposo, la mesa de la cocina, incluso el banco del jardín bajo el roble, temblaba con ecos de traición. Sin embargo, sabía que no podía atacar a Maya ni a Daniel sin pruebas. Necesitaba pruebas, no solo instinto. Durante los días siguientes, Leah cumplió sus turnos en el hospital infantil con precisión mecánica, con el corazón latiendo con fuerza con cada mensaje. Ensayaba confrontaciones en su mente, pero la realidad siempre se anteponía a sus palabras. La mirada angustiada de Maya, las súplicas vergonzosas de Daniel, la historia compartida que los unía. En casa, las cenas familiares se convertían en campos de batalla. Leah se sentaba frente a ellos, sonriendo cortésmente, mientras Daniel y Maya intercambiaban miradas furtivas. Cuando sugirió lavar la ropa juntos o reorganizar álbumes de fotos viejos, accedieron, con demasiada facilidad, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Una noche,
Leah le pidió a su mejor amiga y colega, la enfermera Olivia Chen, que buscara señales de estrés en Maya. Ha estado cerrada, le confesó Leah. Creo que algo le pasa a Daniel. Olivia frunció el ceño. ¿Estás segura? ¿Podría ser estrés laboral? Leah negó con la cabeza. Es algo más profundo, simplemente lo sé. Esa noche, Leah regresó sigilosamente al estudio donde había presenciado la aventura por primera vez. Rebuscó en el cuaderno de bocetos de Maya. Sus páginas, antes repletas de diseños de moda, ahora estaban plagadas de palabras angustiadas y cartas de amor en clave. No puedo dejar de pensar en tus caricias bajo las luces de la galería. Cada vez que oigo tu voz, me siento perdida. Se quedó sin aliento. Tomó fotos con su teléfono mientras la voz de su asesora legal resonaba. ¡Documéntalo todo! Al día siguiente, Leah invitó a Daniel a un café con el pretexto de hablar de reparaciones en casa. En el reservado de la esquina de su cafetería favorita, deslizó los correos impresos sobre la mesa. «Explícame esto», insistió. Daniel lo miró fijamente, con el rostro pálido. «Leah, por favor, no hagas esto». «¿No hacer qué?», preguntó con la voz hueca. «¿Pillar a mi marido y a mi hermana teniendo una aventura?» Sus labios temblaron. «Cometí un terrible error». «¿Error?» Los ojos de Leah brillaron. «Maya me lo contó todo. Se lo confesó en el jardín». Daniel bajó la mirada. «No quería hacerte daño». «Entonces deja de mentir», ladró Leah, con lágrimas en los ojos. Sintió que los demás clientes de la cafetería se giraban. «Terminamos, o seamos sinceros». Daniel tragó saliva. «De acuerdo, seré sincero». Extendió la mano para tomarla, pero Leah la apartó. La grieta estaba al descubierto. Las lágrimas de su hermana, la culpa de su esposo y su propia confianza destrozada. Bajo los intensos fluorescentes de ese café, Leah comprendió que las lealtades habían cambiado irrevocablemente. Leah sabía que tenía la sartén por el mango, pruebas en mano, confesión escuchada. Sin embargo, revelar el romance repercutiría en toda la familia. Luchó entre el deber de la verdad y la devastación que tal revelación traería. Su primer paso fue confrontar a su madre, Margaret Montgomery. Al anochecer, Leah llegó a la casa de su infancia, con un aliento visible en el frío otoño. Aire. Encontró a su madre encendiendo velas en la sala, la suave luz iluminando los retratos familiares. «Mamá», comenzó Leah con voz temblorosa. Margaret se giró, con la preocupación reflejada en sus ojos. «Leah, ¿qué pasa?» Leah puso las páginas del cuaderno de bocetos en las manos de su madre. «Lee, así entenderás por qué no puedo callarme». Las manos de Margaret temblaban al leer las palabras. Susurros de traición se cernían en el silencio. Se hundió en el sofá con los ojos brillantes. «¿Tu hermana? ¿Daniel?» «Las dos», susurró Leah. «Creen que se quieren. Pero, ¿y nosotras?» «¿Y yo?» Margaret se levantó y abrazó a Leah con fuerza. «Lo siento mucho, cariño». Juntas, planearon la revelación. Leah compartiría primero las pruebas con Margaret y Olivia, y luego organizarían una intervención familiar con el pretexto de una cena de cumpleaños para Maya. La noche de la intervención, el padre de Leah, Robert, asó filetes a la parrilla mientras Margaret preparaba las guarniciones. Leah puso la mesa con sumo cuidado, con el corazón latiendo con fuerza mientras organizaba las tarjetas del lugar. Leah, Maya, Daniel, mamá, papá y Olivia. Maya llegó con un vaporoso vestido esmeralda y las mejillas sonrosadas. Abrazó a sus padres, luego a Leah, con los ojos llenos de culpa. Daniel apareció después, con la corbata suelta y el cuello ligeramente torcido, como un hombre que no ha podido dormir. Leah vio cómo bajaba la mirada al encontrarse con la suya. Entre verduras asadas y risas, Leah esperó el momento preciso. Cuando la conversación se acalló, se puso de pie. «Me gustaría proponer un brindis», dijo Leah, levantando su copa de vino. Se hizo el silencio. «Por la familia, nuestra conexión más sagrada». Deslizó el cuaderno de bocetos de Maya
y los correos electrónicos impresos de Daniel por la mesa. La sala se quedó paralizada. ¿Qué es esto?, susurró Maya con la voz entrecortada. Prueba de tu aventura, dijo Leah, con lágrimas a flor de piel. Te me confesaste hace semanas, en el jardín. Quería darles a ambos la oportunidad de explicarse, juntos. Los labios de Maya temblaron. Los ojos de Daniel se pusieron vidriosos. Margaret se llevó las manos a la boca. Robert dejó el plato, con la sorpresa grabada en sus rasgos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Margaret en voz baja. Meses, sollozó Maya. Intentamos parar. No pudimos. ¿Parar?, espetó Leah con voz cortante. ¿Dejar de traicionarme? La voz de Daniel tembló al ponerse de pie. Leah, por favor. No, interrumpió Leah. Ambos tienen que afrontar lo que han hecho. Maya se desplomó en el suelo. Los hombros de Daniel se agitaron. Margaret abrazó a su gemelo, mientras Robert se arrodillaba a su lado. Leah retrocedió, sus propias lágrimas cayendo, mientras los cimientos de la familia se agrietaban. Tras el silencio, Leah se encontró sola en los resonantes pasillos de la casa de su infancia. La silueta nudosa del roble se alzaba imponente tras la ventana, sus ramas, testigo silencioso de las revelaciones de la noche. La confesión de Maya, la disculpa de Daniel, el dolor atónito de sus padres, todo se repetía en su mente como una pesadilla. Se retiró a la habitación de invitados, abrazando el cuaderno de bocetos de Maya y las cartas de Daniel como talismanes de traición. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. Adentro, las lágrimas de Leah caían en silencioso homenaje a una vida que una vez conoció. La luz de la mañana no la consoló. Leah llamó al hospital para reportarse enferma y pasó horas vagando por su jardín, con el corazón encogido con cada recuerdo. La primera propuesta de matrimonio de Daniel, el debut de Maya en un desfile de moda, las cenas de los domingos bajo la luz de las farolas. Por la tarde, la determinación de Leah se endureció. Le escribió a Maya: «Tenemos que hablar cara a cara». En el viejo cenador donde Leah y Daniel se habían casado, las hermanas se encontraron bajo un cielo gris. Los ojos de Maya brillaron. «Leah, lo siento mucho». Leah tragó saliva. «Lo siento, pero no lo soluciona». Dejó el cuaderno de bocetos en un banco. «Lo elegiste a él antes que a mí». La voz de Maya se quebró. «Nunca quise hacerte daño. Simplemente pasó». La mano de Leah se cernió sobre la de Maya. «Te amé como a mi otra mitad, pero rompiste nuestro vínculo». Maya se arrodilló. «Lo sé, me iré, me mudaré si es necesario. Por favor, perdóname algún día». Leah retrocedió, con lágrimas en los ojos. «Ahora no puedo. Quizás nunca». Se dio la vuelta y se alejó, con cada paso el peso de una hermandad destrozada. Leah se mudó a un pequeño apartamento en el centro, cerca del hospital, pero lejos de los recuerdos. Se centró en sus pacientes, canalizando el duelo hacia la atención, calmando los miedos de los niños, guiando a los padres en las crisis y encontrando consuelo en el servicio. Maya empacó su estudio y se fue a casa de su tía en otro estado, prometiendo distancia. Enviaba postales ocasionales, bocetos de atardeceres y disculpas garabateadas con tinta. Pero Leah nunca respondió. Daniel, excluido de la casa de los Montgomery, buscó terapia y grupos de apoyo para cónyuges traicionados. Fue voluntario en un centro juvenil local, tratando de reconstruir su sentido de propósito. Sin embargo, cada reflejo en una ventana o espejo le recordaba el rostro herido de Leah. Margaret y Robert Montgomery se apoyaron mutuamente, y las sesiones de terapia sanaron las heridas parentales. Las cenas familiares se convirtieron en videollamadas, cálidas pero distantes, donde compartían novedades sobre la recuperación de Leah y los encargos artísticos de Maya. 6 meses después, Leah recibió un sobregrabado con la letra de Maya. Dentro: «Querida Leah, no soy la misma persona que era. Cada sí. Onvas ahora lleva tu color. Cada poema tu nombre. He buscado ayuda.
afrontado mis errores y aprendido que el dolor puede ser una enseñanza. No pido perdón, solo que sepas que intento ser digna de la hermana que perdí. Con cariño, siempre, Maya. Leah sostuvo la nota contra su corazón. En ese momento de tranquilidad, sintió el primer destello de algo que no se había atrevido a esperar. Perdón, para ella misma, para Maya, para el amor que las había llevado por mal camino. Rincón de consejos de expertos, sanando la infidelidad y la traición entre hermanos. Busca apoyo profesional. Terapeuta de parejas. Si ambas partes están dispuestas, la terapia puede reconstruir la comunicación y la confianza o guiar una separación amistosa. Terapia individual. Para la sanación personal, trabaja con un psicólogo con experiencia en traumas de infidelidad y dinámicas familiares. Establece límites claros. Espacios de convivencia separados. La distancia física puede ayudar a cada persona a procesar sus emociones sin los desencadenantes diarios. Protocolos de comunicación. Acuerden cuándo y cómo hablar sobre temas emocionales para evitar confrontaciones impulsivas. Reconstruya su autoestima. Prácticas de autocuidado. Priorice la higiene del sueño, una alimentación equilibrada y el ejercicio regular para estabilizar el estado de ánimo. Redes de apoyo. Apóyese en amigos de confianza, grupos de apoyo o comunidades religiosas que validen su experiencia. Gestione la rivalidad entre hermanos. Osnis de TII. Diálogo honesto. Cuando esté listo, inicie una conversación estructurada con su hermano, posiblemente con la mediación de un terapeuta. Defina nuevos términos de relación. Acuerden maneras de interactuar que respeten los límites emocionales y eviten los desencadenantes del pasado. Redescubra su propósito personal. Enfoque profesional. Canalice su energía hacia un trabajo significativo o proyectos creativos que reafirmen su identidad. Nuevas metas. Establezca metas a corto y largo plazo, viajar, estudiar o aficiones, que le impulsen hacia adelante. Consejo. La sanación no es lineal. Permítete los contratiempos, celebra las pequeñas victorias y recuerda que elegir la autocompasión nunca es traicionar a los demás y a los demás. Una noche, mientras Leah se preparaba para una inusual visita de fin de semana a casa, descubrió un archivo sin marcar en su teléfono, enviado desde un número desconocido. Al abrirlo, reveló una fotografía descolorida. Dos mujeres, una detrás de la otra, bajo el roble, con rasgos inquietantemente idénticos, pero vestidas de un desafío fraternal en lugar de unidad. Debajo se deslizaba un solo mensaje. La sangre guarda secretos más antiguos que el tiempo. ¿Estás lista para conocer a tu hermanastra? Leah contuvo la respiración. Una hermanastra, otra rama de su árbol genealógico, oculta en la oscuridad. La revelación prometía nuevas traiciones, nuevas alianzas y una prueba de lealtad más dura que cualquier otra que hubiera enfrentado. A continuación, parientes sombríos, donde los secretos de la hermandad son más profundos que una sola traición y los lazos de sangre más oscuros aguardan en las sombras.